Se subleva moralmente ante ese tipo de imposición y no se puede permitir. Por esa razón la Coordinadora Nacional Pro Familia convoca a diferentes partes de la sociedad peruana, a papas, ciudadanos evangélicos, católicos, ateos, endocaceristas, todos son bienvenidos, porque nosotros no discriminamos verdaderamente a nadie. Hay hasta personas homosexuales que nos escriben diciendo yo soy homosexual pero no estoy de acuerdo con el matrimonio, como Carlos Cacho en el Perú, por ejemplo, ¿no? Considera que es una guachafería su opinión, y en el Perú no hay delito de opinión, nadie tiene por qué ser sesgado ni discriminado por alguna opinión. Ahora, es lamentable que a todos aquellos que discrepan del matrimonio homosexual se les tilda de homofóbicos. Claro. Eso es algo ya radical, ¿no? Y eso no genera las condiciones apropiadas para una discusión alturada. Digamos que el lenguaje utilizado por el MOL o por las comunidades homosexuales es bastante confrontativo, en el sentido de que si es que tú dices de repente a mí no me parece esto porque ustedes están actuando de una manera inadecuada, homofóbico de frente, ¿no? Pero por otro lado también, por ejemplo, hace unos instantes vimos a un grupo de reporteros que estaban tratando de entrevistar a algunas personas y también el lenguaje no era muy, digamos, positivo, sino era Dios odia al pecador o esto no está bien, o sea, no era un lenguaje, digamos, que no estamos diciendo que haya una aceptación, claro, pero sí un lenguaje donde se pueda conversar, comunicar y pueda haber un acercamiento, digamos, para poder solucionar el problema, ¿no? Bueno, ¿qué dirías tú? Bueno, definitivamente no existe el pensamiento único, ¿no? Cada persona tiene una forma diferente de expresarse. Uno puede discrepar de las maneras de expresarse, ¿no? Pero sin embargo, el punto es, más allá de la opinión que cada persona pueda tener, buena, mala, exagerada, es respetar los verdaderos derechos, ¿no? Porque ahí puede haber excesos, ¿no? Quizás de ambos lados. Pero lo importante es no perder de enfoque el núcleo, ¿no? Y ha habido algunas personas aquí encargadas, digamos, que podrían haber de forma organizada responder, así como tú lo estás haciendo, digamos, sí, ¿no? En realidad, quien les habla es vocero de la Coordinadora Nacional Pro Familia, y el comité de directivos está en el Congreso, por esa razón no están respondiendo. Ah, ya, la cosa de la comisión. Todos los 10 personas han ido al Congreso de la República, entonces solamente me he quedado mi persona para estar acá pendiente, ¿no?, de la situación. Pero... Porque, o sea, he visto a un grupo de chicos que están haciendo un documental, y bueno, me parece, no sé si te entrevistaron, pero o sea, ahí veo yo, por ejemplo, un poquito de tendencioso, porque o sea, van allá donde hay personas que obviamente le van a responder de forma agresiva, no, que esto no está bien, que tú eres un pecador y todo, y te veo a ti que estás respondiendo de una manera, digamos, prudente pero contundente al mismo tiempo, y o sea, no te entrevistan, ¿no? Digamos que por ahí hay un poco también la idea de presentar, o sea, nosotros que creemos en la homosexualidad somos los civilizados, y los que creen en la familia, pues, o sea, son gente inculta que reacciona mal, grita, ataca, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente así es a veces, ¿no? Cuando uno carece de una ética, pues se producen ese tipo de escenarios, ¿no? Porque el que nada tiene, nada teme. Hay una frase que dice, la verdad no teme ningún desafío. Cuando uno está cimentado en la verdad, puede ir a discutir y probar su verdad una y otra vez, y la verdad prevalecerá siempre. Pero lamentable que se recurran a ese tipo de estrategias poco éticas, a las falacias de generalización apresurada, una secuencia de sofismas, que lo que hacen es distraer el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es verdaderamente hablar sobre los derechos de los seres humanos, porque el homosexual, ¿qué es? Es una persona que tiene una orientación sexual, y la orientación sexual, ¿qué es? Es una atracción, no es una condición. Uno no nace homosexual, no existe ADN gay, eres XY o XX. Entonces, nadie acá se opone a un ser humano, nos oponemos a un tipo de atracción, en nuestra libertad. No pueden exigir que todos estemos de acuerdo con la atracción homosexual, así como no le puedes exigir a los homosexuales que todos estén de acuerdo solamente con la heterosexual. ¿Para qué se hace con las orientaciones que son atracciones? ¿Qué es lo que se debe hacer? Dar la libertad, nos gusta o no, ya pues es libertad. Pero yo no le puedo prohibir a la persona, al señor, viole su conciencia, viole su religión, viole su libertad de expresión, calladito, porque si dice algo, le voy a acusar del discurso de odio y me voy a meter a la cárcel. Eso es un exceso, porque me gusta o no, el señor tiene libertad de decir lo que cree, lo que piensa, tiene libertad de conciencia, de religión, de opinión, de expresión. Nadie le puede limitar ese derecho. Hay una frase que decía Voltaire, gran filósofo político, decía, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero moriría por tu derecho a expresarlo. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Una verdadera tolerancia, una tolerancia que permita el va y el viene, discutir con madurez. Porque nosotros no tememos nada, no odiamos, no tememos a lo homosexual. Que haya una aceptación de la persona y de sus derechos sin necesidad
de aceptar su estilo de vida o su forma de pensar o de actuar, ¿no? O simplemente respetar el derecho a cada ser humano a tener una moral de lo que es bueno y lo que es malo respectivo a las orientaciones sexuales. Si para esa persona es bueno, ahí a él responderá a Dios, a su conciencia, en su vida. Pero si el hermano tiene una conciencia basado y fundamentada en una fe, en una palabra viva, real, que es la Biblia, nadie le puede decir, Señor, usted está equivocado, errado, no puede hablar, no puede decir, no puede predicar, porque le voy a meter a la cárcel. Eso no se puede hacer. Dime, ¿y quiénes son las personas que aquí han estado, digamos, capacitadas para responder? Si me puede dar algunos nombres como para que de repente en una siguiente, digamos, marcha puedan ir, o sea, ¿no? Los voceros que han estado con nosotros, que les hables uno, pero hay más voceros que estuvieron, pero lamentablemente se han ido al Congreso. Y los que son los principales, digamos, organizadores de esto, ¿quiénes son que podrían responder? Bueno, en mi persona está un grupo de jóvenes, el pastor Chauca, que estuvo con nosotros, el pueblo de Dios en general, ¿no? Cada uno tiene su opinión libre de darlo, aunque no significa que todos estemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, uno puede variar de formas, pero no de fondo. Un ejemplo concreto. En Estados Unidos son los pastores, los abogados quienes protestan contra esto, ¿no? En Francia, ¿sabes quién es el líder de la oposición del matrimonio homosexual? Un alcalde homosexual que se llama Jean-Marc. Jean-Marc lidera el movimiento Pro Familia. ¿Por qué? Porque a pesar que él es homosexual, está consciente de que esto no es bueno para la sociedad. Y por eso ha sido valiente y se ha ido en contra de su propia comunidad gay. Entonces, son diferentes formas. Acá no hay un activista homosexual. Pero el fondo sigue siendo igual. Defendemos la familia, defendemos la vida. Hay diferentes matices, diferentes expresiones culturales, sociopolíticas. Pero el debate en el fondo es un tema muy concreto. Y, disculpe, de repente una última pregunta. ¿Cuánto ha avanzado, o sea, el tema de la unión civil a nivel legal aquí en el... Bueno, como para de repente que la gente diga, oye, no... Se ha hecho una propuesta legislativa que está por discutirse en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso de la República. Y han hecho bastante lobby, ¿no? En el sentido que han hecho bastante publicidad, inclusive de parejas imaginarias, comunicados en la prensa. Han comenzado el día de ayer, o el día de hoy, si compran los periódicos, ataques a los congresistas que defienden la familia, ¿no? Homofóbicos, premian a homofóbicos. Como que se quiere dar un tinte de que todo aquel que no aprueba el matrimonio homosexual es inmediatamente un homofóbico. Y eso es muy triste, ¿no? Imagínate que nosotros le llamemos a ellos, ¿qué le llamaríamos? A ver, teofóbicos, miedosos de Dios, de la religión. Familiofóbicos. Familiafóbicos, heterofóbicos. ¿A qué llegaríamos? Una confrontación con otra confrontación, ¿no? Pero como decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo el mundo se queda ciego. Por eso nosotros no respondemos en ese sentido, ¿no? Ahora hay una preocupación que va detrás, ¿no? De esta posible legalización de la unión civil de personas del mismo sexo, que viene a ser la adopción, como los casos en el extranjero, que primeramente se legalizó el matrimonio gay, pero luego también ellos empezaron a solicitar otros derechos, como es la adopción de Por supuesto, porque es una cuestión lógica, ¿no? Mira, si nosotros aprobamos el derecho civil, ¿no? De que es una cuestión jurídica, de dos hombres a casarse, entonces la siguiente pregunta es, ¿y por qué nosotros que tenemos derechos civiles tendríamos que ser discriminados de esta pareja a tener un hijo? ¿Por qué? Entonces desde el ámbito jurídico habría una inequidad. Entonces lo lógico es que nos aprueben el derecho a tener un hijo, porque tú tienes los mismos derechos que nosotros, ¿sí o no? Entonces ahí viene la adopción. Y es precisamente la razón por la cual nos oponemos a la unión civil, porque es el caballito de Troya, ¿no? ¿Y consideras de que de repente en pro de esa búsqueda de evitar que se dé una ley así que puede traer digamos consecuencias, debería haber una unión, digamos, quizá aunque no comulguen de repente en temas de fe, la iglesia cristiana, la iglesia católica, claro. O sea... Precisamente lo que se ha presentado también, y lo ha presentado el congresista Rosas, que es quien apoya el movimiento Pro Familia, es un proyecto de ley alternativo que se llama atención mutua. ¿Qué es la atención mutua? Es para personas del mismo sexo, no necesariamente homosexuales. Por ejemplo, hay una señora anciana que tiene a su enfermera. No son homosexuales, no son lesbianas, pero toda la vida ha sido su enfermera, no tiene hijos, no tiene esposo, es viuda. Entonces, ¿qué hace? Hace un acuerdo de atención mutua para que cuando muera, sus bienes le pasen a ella, o para que la pensión les pase a esta persona. Pero eso no tiene nada que ver con su orientación sexual. Esa atención mutua busca el derecho, el amparo del derecho a personas del mismo sexo sin ser homosexuales. Pero eso no quieren los gays. Lo que revela que lo que ellos buscan no son derechos civiles ni derechos al compañerismo. Lo que ellos buscan es la redefinición de la familia. Claro.
Entonces la pregunta es, ¿está más claro que el agua? Sí, ¿no? pero mi pregunta iba por el lado de si había una conversación o una especie de búsqueda de encuentros entre la iglesia cristiana y la iglesia católica para poder, porque creo que ambos comulgan en la idea de la no unión civil, ¿no? Claro, por supuesto. No sé si había una conversación o por algo. los motivos que nosotros le hemos mencionado, ¿no? En realidad no ha habido una conversación institucional de iglesia con iglesia, porque la Coordinadora Nacional es una sociedad civil organizada. Pero en esta sociedad civil organizada, quienes participan mayoritariamente son los evangélicos. Porque hay las personas que lo dirigen son evangélicos, pero no se presentan como iglesia evangélica. Y hay acá católicos. Como te digo, hay hasta nacionalistas, etnocaceristas, que ni fe tienen, pero no todos, ¿no? Pero hay gente que es atea, pero simplemente por una cuestión de principios. Claro. Entonces, en ese sentido, no lo vemos tanto desde un lente religioso, sino Pero lo digo porque ha habido marchas en las que ha habido, digamos, participación de ambos, en marchas, por ejemplo, en contra del aborto, ¿no? Entonces, de repente por ahí creo que el hecho de que la gente que está acá alrededor vea una gran cantidad de personas, digamos, marchando, da una idea de que la sociedad, hay una gran parte de la sociedad que está pues en contra de esto, ¿no? Por supuesto, y la eso última es bueno, encuesta salió que el 80% del Perú está en contra de la unión civil. Bueno, definitivamente. Y el 80% es bastante, ¿no? Significa que de cada 10 personas, 2 nomás están a favor y 8 en contra. Y yo creo que ese es precisamente el punto, ¿no? Respetar los derechos a cada pueblo en el mundo para que decidan según su conciencia, según su herencia cultural, histórica, según su moral, según el credo que tengan. Todo eso influye en la sociedad, influye en la formulación de políticas públicas. Uno no puede claudicar, ni aplicar, ni cerrar los ojos al peso cultural. La cultura incluye la religión, la tradición, las costumbres. Uno no puede hacer una ley robótica o pensar en otra cultura, ¿no? Es algo fundamental. Si nosotros comprendíamos eso, pues evitarían tantos problemas, tantas peleas, tantos cruces, tantos odios. Por eso yo creo que el debate es importante, porque se tiene que presentar la verdad. Ok, muchas gracias.